El comienzo de esta historia es una historia emocionante de descubrimiento. Se sitúa 1 año y 2 meses antes del evento apocalíptico que terminaría desencadenando. En las llanuras de San Agustín, Nuevo México, un rayo astrónomo del interferómetro Very Large Array capta una señal que se repite cada 78 segundos. Mientras él y otros agotan todas las explicaciones que harían ver la señal como un error, descubren que proviene de una zona de la galaxia 600 años luz de distancia. También que aparentemente utiliza una modulación de ancho de pulso. Este tipo de señal para nuestra tecnología es tan vieja como una señal de código Morse y aún se usa como técnica para controlar la cantidad de energía que se envía a un dispositivo electrónico mediante una señal digital, siendo en esta oportunidad utilizada como una señal de datos. Pulsos que guardan un código en una señal de 4 frecuencias, al cual se lo concibe como un código cuaternario. Y a diferencia del código binario, el cual predomina en el mundo informático, el código cuaternario es fundamental en campos como la genética y el almacenamiento de datos avanzados. Pronto se llega a esta conclusión de que los datos es una receta biológica de la cual aún desconocen su función. 1 año después, esta receta se usa en la secuenciación que codificará un virus lisogénico. A diferencia de un virus lítico que secuestra la célula de su víctima para replicarse hasta destruirla, el virus lisogénico es un virus atenuado que infecta a una célula pero no la destruye de inmediato. En su lugar, entra en un estado de latencia o inactividad, donde su material genético se integra directamente en el ADN de la célula huésped. Todos los estudios clínicos aplicados a animales de pruebas dentro del UNSARID durante 8 meses han sido un fracaso. Monos, conejos, ratones, cobayas y ahora ratas no han tenido ningún signo clínico que identifique qué hace el virus creado. Pero es justamente este día, el día 29 antes de que la humanidad cambiara por completo, que una de estas ratas, aparentemente muerta, muerde a uno de los científicos y en un claro fallo al sistema de contención de enfermedades altamente infecciosas conocido como BSL-4, esta mordida se transforma en espasmos como una convulsión ligera y pronto en una pasividad que comienza a propagarse mediante la saliva a otros huéspedes. Y termina cuando todas las personas dentro del laboratorio esa noche funcionan como un solo ente que se ponen a trabajar en seguir expandiéndose y dando comienzo a lo que conoceremos como la unión. El desenvolvimiento de esta historia nos revela que es una historia de invasión, pero aún Carol, nuestra protagonista, vivía su vida con normalidad, o tan normal como aparentaba serlo cuando estaba en público. 3 horas antes de que su realidad cambiara por completo, ella junto a su esposa Helen, quien también es su representante, llegaban a Albuquerque, Nuevo México, luego de haber terminado la gira de presentación de su último libro perteneciente a una saga llamada Vientos de Huaycaro. Ella es cínica con el éxito de sus libros que no disfruta escribir para sus fans lectores que desvalora. Aún así, tiene que aparentar frente a ellos. Deja de ser su verdadera yo. Una lesbiana que le encantaría no estar escribiendo una fantasía romántica heteronormativa, sino su novela más seria y literaria llamada Bitter Chrysalis. La serie no nos habla de su contenido, pero por su título, Crisálida Amarga, sugiere que trata de la percepción que tiene de ella misma y de la fase de autodescubrimiento que tuvo que pasar en un mundo lleno de prejuicios, incluyendo eventos traumáticos como cuando su madre la envió a un campamento para la reconversión de género. Nunca la perdonó y nunca ha podido saltar esa barrera, la de mostrarse al mundo como realmente es. Pero en este punto no le importa porque tiene a Helen, aunque ella no sabe que eso está a punto de cambiar. Mientras salen del bar que estaban por un cigarrillo, en la televisión se anuncia el confinamiento de una base aérea, y en el cielo se ven aviones en cuadrillas soltando aerosoles en el ambiente. Aunque era una escena particular, no era tan raro para llenarla de desconfianza. No hasta que luego de un accidente, Helen cayó al piso y comenzó a convulsionar. Al intentar pedir ayuda, todos dentro del bar estaban congelados, titilando. Le tocó robar una camioneta y subirla con toda la fuerza e ingenio que tuvo para llevarla a un hospital. En el camino, se supo dar cuenta que el desastre era mucho más extenso a solo su bar, e incluso estaba en el hospital que iba a pedir ayuda. Solo después de buscar una camilla, vuelve con Helen, quien recobra el conocimiento, pero a pesar de la pasividad con la cual se la ve sonreír, su golpe en la cabeza en la caída contra el pavimento provoca su muerte. Las personas que estaban catatónicas en el hospital ya no lo están, y salen de él con una extraña tranquilidad que incomoda a Carol, tanto como cuando uno de ellos la besa para infectarla.
Todo esto desconcierta a Carol, quien con miedo pide que se alejen, aunque todos al unísono parece que solo quieren ofrecer su ayuda. Ella huye con el cuerpo de Helen a toda velocidad del lugar, dándose cuenta que la pesadilla que estaba viviendo estaba en todos lados. Cuando logra llegar a su casa, se encierra mientras ve a todos sus vecinos, o por lo menos sus cuerpos, salir del lugar en sus autos. Al encender el televisor, todas las señales estaban fuera del aire, menos una. Esta mostraba a una persona que le hablaba directamente mientras su teléfono fijo comenzaba a sonar. No era el líder de nadie. Solo era uno más de este colectivo que había invadido a los seres de este planeta. Le reconforta por la muerte de Helen y le hace saber que está a salvo, pero ella solo es enfática en una única pregunta. What the fuck is happening? Ante su suposición, le cuenta que todos ellos, la Unión, no son alienígenas. Sin embargo, sí recibieron tecnología extraterrestre de un planeta que está a 600 años luz de distancia, llamado Kepler 22b, que los cambió. El planeta, que fuera de la ficción fue anunciado oficialmente como descubrimiento el 5 de diciembre del 2011, se convirtió en el primer planeta hallado por la misión Kepler. Su importancia radica en tener las condiciones adecuadas para poseer vida como la Tierra, ya que se encuentra en la zona habitable con relación a su estrella, que es de la misma categoría que nuestro Sol. Aunque su composición rocosa, gaseosa o cubierto por un océano profundo aún es un misterio, se le muestra a Carol que la señal provino de allí, y no se tiene la certeza de cuánto tiempo ha sido transmitida, pero sí se conoce su mensaje. Una señal compuesta por 4 tonos que representan las 4 bases nitrogenadas en el ácido ribonucleico o ARN. El ARN es una molécula biológica fundamental como el ADN, pero más simple. Esta actúa como el mensajero o el ejecutor de las instrucciones genéticas, indispensable para producir proteínas y regular funciones celulares. Sus bases nitrogenadas contienen adenina, guanina, citosina y uracilo, y se las menciona como parte de una receta de una secuencia nucleótida, es decir, el orden específico en el que se disponen los nucleótidos a lo largo de una cadena ADN, o en este caso ARN. Si imaginamos que el ARN es un libro, los nucleótidos son las letras y la secuencia es la frase que contiene el mensaje genético. Cada unidad de esta cadena, el nucleótido, está formada por un azúcar, un grupo fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas que ya mencioné. Esto es importante de fundamentar primero porque los científicos, luego de descifrar la señal, la sintetizaron en un virus, ya que estos utilizan ARN como material genético y, como ya vimos, se usó para infectar animales de prueba y luego pasó a humanos, adhiriéndolos a un sistema para unirlos en una mente colmena, convirtiéndolos en un solo ser pensante dividido en todos los humanos en el planeta Tierra, excepto los 886 millones que se calcula que murieron en la transición debido a diferentes circunstancias y momentos en los que se encontraban, y a las 12 personas, incluida Carol, que por condiciones aún desconocidas no fueron afectadas por el virus. Pero esa condición es algo que ellos prometen solucionar lo más pronto posible, y aunque dicen respetar la individualidad de los 12, y que la vida de Carol es de ella, tienen la convicción de que todo ser humano está infinitamente mejor si se les unen, en un estado sensitivo que ellos prometen que será de constante felicidad. La profundidad de esta historia nos revela que es una historia donde la condición humana se verá forzada a luchar contra los conflictos de la soledad, la duda moral y la idea de ser feliz sin autonomía. Un proceso que Carol, 11 horas después de la unión, ni siquiera estaba dispuesta a imaginar, sobre todo luego de haber tratado de olvidar esta pesadilla con alcohol. Aún así, todo el miedo y la ira que tiene le tocaba opacarlas mientras se hacía cargo del cuerpo de Helen. Cuando intentaba cavar una fosa en el patio de su casa, una mujer la sorprende mientras la saluda. A ella la vemos por primera vez como una harapienta mujer al norte de Marruecos, ayudando a limpiar el desastre ocasionado por el periodo de incubación del virus que ocasionó que millones de personas murieran en distintas circunstancias. Voló a Albuquerque con la intención de asistir a Carol en todo lo que pida, pero ella solo le expresa rechazo y desconfianza. Aún así, le intriga lo familiar que la siente y solo se da cuenta de que Xochitl es una fórmula ideada por la Unión para que muestre empatía debido a que es muy parecida como versión femenina al personaje de sus novelas, un corsario llamado Raban, interés amoroso de su protagonista.
siente que la tratan de manipular usando los recuerdos de Helen, recuerdos en los que, en el primer borrador de la historia, Ravan era una mujer, expresando lo que Carol sentía y deseaba, pero que al final tuvo que esconder en una historia de amor de una pareja heteronormativa. Joshua le confirma que saben lo de Ravan debido a que Helen se les unió antes de morir, y sus recuerdos ahora son parte de ellos. Esto desata la ira en Carol, quien no tolera que hablen de ella, así que le grita y la empuja hasta que ella entra en un estado parecido al de su conversión, donde la pérdida de conocimiento, el ritmo cardíaco bajo y las convulsiones leves son muy notorias. Este estado no solo afecta a Joshua, también a todos los unidos en el mundo. Y antes de que Carol entienda su importancia, vemos a todos recuperarse y a Joshua volver. Ella le explica lo que acaba de pasar, diciéndole que son las emociones negativas las que los afectan. Y aunque es una respuesta un tanto extraña de asimilar por la fragilidad con la cual se los puede afectar, el tema preocupante es que cada vez que pase, miles de millones de personas estarán en ese estado, y un porcentaje de ellos morirá dependiendo en qué condiciones y lugar inseguro le toque estar. A Carol le costará asimilar luego que por su culpa murieron 11 de millones de personas en tan solo unos minutos. Pero antes de saberlo, y más por cansancio, cede un poco y se deja ayudar a enterrar el cuerpo de Helen. Luego de esto, la relación entre Carol y Joshua se hará más fácil, pero siempre con una barrera de desconfianza, intentando preguntar todo lo que se puede para tratar de entender mejor su nuevo mundo. Ella le cuenta cómo fue primordial primero infectar a todas las personas más alejadas, como los humanos en la Estación Espacial Internacional, los que están en los submarinos nucleares y los que habitan en zonas muy remotas como el Polo Sur. Y aunque todo iba marchando bien y sin violencia, tuvieron que acelerar el proceso porque los militares se dieron cuenta de lo que estaba pasando y terminaron propagándose de forma masiva. En esta conversación también se actualiza el número de no infectados como ella, sumándole uno más. Ahora son 3 en total. Curiosamente, con este último no convertido, les tomó 33 horas identificarlo, surgiendo la duda de cómo lo hizo. Pero como veremos a continuación, puede ser que solo haya sido las circunstancias y su personalidad. Su nombre es Manuso Oviedo, gerente de un galpón de alquiler de bodegas en Asunción, Paraguay. Asumimos que mucho antes de que lo descubrieran, él se atrincheró en este lugar, tratando de captar por medio de un transceptor de radioaficionado alguna señal que le ayude a comunicarse con otra persona que esté en su misma situación. El uso del transceptor Kenwood TS940S no es un dato menor. Es un radio de alta gama que opera en bandas HF o frecuencia alta. Estas son usadas para las comunicaciones a larga distancia, también llamadas de onda corta, las cuales rebotan en la ionosfera para alcanzar distancias intercontinentales, siendo vitales para los radioaficionados, radio internacional, marina y ejército. Podemos suponer que él ya lo tenía porque era un radioaficionado, pero la serie no lo aclara. Lo que sí destaca es que está lidiando con el hambre. Al estar autoencerrado, no tiene cómo alimentarse, y aunque la Unión rutinariamente le brinda un plato de comida, este la desprecia con la misma rutina. Su actitud metódica y constancia hablan mucho de su carácter y sus convicciones, aunque no diga ni una sola palabra. El asunto de la comida es algo preocupante que lo orilla a buscar entre las pertenencias de sus clientes y comer comida para perros. Con esto podemos saber que se ha mantenido sin comunicación con la Unión y que sabe poco de ellos. Mientras se disponía a comer lo poco que encontró, suena su teléfono, y su reacción nos hace suponer que no era la primera vez que lo trataban de contactar. Pero antes de llegar a eso, Carol pide reunirse con los inmunes como ella, aunque solo pide que estén los que hablen su idioma. Del grupo de los 13, solo hay 5 personas que lo hablan como segunda lengua. Su intención al reunirlos es hacer algo para volver a todos a la normalidad. Y aunque el grupo representa diferentes países y culturas, parecen estar asimilando de buena manera lo que está sucediendo. Siendo destacado como uno de ellos, aprovecha para poder hacer todo lo que nunca hubiera podido hacer en su anterior vida. E incluso, habiendo otra que estaría dispuesta a ser convertida, con tal de estar en el mismo lugar mental que se encuentra su familia. Esto preocupa a Carol de sobremanera, y su carácter no la ayuda a encontrar empatía. Incluso pierde el control nuevamente y provoca otro colapso en la Unión. Esto la deja sola en su intento de querer salvar al mundo, y determinará su travesía emocional a lo largo de la temporada. En el proceso en que todos volvían a sus países, ella pregunta por los otros inmunes, y Joshua menciona a Bora Kolak, un vendedor de dulces de 68 años en Estambul.
También está Ayu Dewi, una mujer de 23 años que vive en Bali. A Sidore Melis, un pescador de 89 años que vive en Cerdeña. Mary Kunsia Quintola, una niña de 8 años que vive en Maseru, Lesoto. Abdul Karen Al-Sherey, un hombre adulto de 37 años que vive en Aden, Yemen. Y a Takeo Kitanaka, un hombre del cual no se menciona su edad, pero vive en Osaka, Japón. El interés de Carol en todos ellos es encontrar alguna persona que sea especialista o que tenga conocimientos en ciencia para que le ayude a entender la unión. Pero todos, a más de no hablar su idioma, carecen de alguna especialidad que Carol considere relevante y por lo menos en esta temporada no sabremos más de ellos. A más de los 6 ya mencionados, queda Manuso Oviedo. Ella le comenta lo esquivo que ha sido hasta ahora y que no han podido comunicarse con él como quisieran. Esto intriga a Carol, quien pide que lo contacten, pero este, en su desconfianza, no la deja hablar pensando que es otra persona de la unión y le insulta, a lo cual Carol, sin pensarlo mucho, responde de la misma manera. Desde este punto veremos cómo sus personalidades serán parte fundamental en su interacción con la unión, como también veremos que la barrera del idioma será algo que deban solucionar. Cuando Carol vuelve a su casa, tiene que lidiar con la decisión de que la dejen tranquila, aunque eso la haga sentir sola, y la constante manipulación que ellos ejerce usando los recuerdos de Helen. En este limbo, su interacción diaria se hizo inevitable, pero hostil, y en una sarcástica petición, ellos le terminan entregando una granada que de manera accidental e incrédula, ella termina activando. Esto le ocasiona graves heridas a Shosha y es llevada al hospital. En esta situación, Carol acepta que ellos estarían dispuestos hasta entregarle una bomba atómica si eso la hace feliz, y que son progresivamente incapaces de mentir. Este último punto es relativamente una ventaja, pero se pierde en su posición inquebrantable de querer unificar a todos. Esta convicción biológica va por encima de todo, y Carol la reconoce cuando le pregunta algo que evitan contestar. Ella anota todo lo que sabe de ellos hasta ahora en una pizarra mientras intenta conocer más. Esto la lleva a gestar un plan para drogar a Shosha con tiapental sódico, un anestésico también conocido como suero de la verdad, y termina interrogándola sobre la forma de revertir la unión. Esto no sale como ella esperaba y Shosha termina congelándose sin decirle nada relevante. La unión se da cuenta e insisten en que pare, y solo lo hace cuando Shosha colapsa por un paro cardíaco. Esto la devuelve al hospital, pero en esta ocasión la relación de la unión con Carol se rompe. Primero la evitan o le responden con indiferencia, y luego de una transición de descanso, se marchan. No solo del hospital, sino de toda la ciudad. Lo próximo que Carol sabe de ellos es que, por lo sucedido, han tomado la decisión de marcar distancia, repitiendo que sus sentimientos por ella no han cambiado, pero necesitan espacio. Ella, aunque desconcertada, ve esto como lo que necesitaba desde el principio, y aprovecha este tiempo para grabarse en video y comunicarse con los otros inmunes. Les explica que ante sus preguntas y la falta de respuesta, cree que evitan decirle cómo revertir la unión, y necesita que la apoyen para descubrir cómo. Al enviar la grabación para todos, lo único que le queda es esperar una respuesta. Mientras tanto, ella lidia sola con su cotidiana actividad en la ciudad. Es aquí donde se percata de algo particular. Encuentra unos envases desechables de leche que están en distintos tipos de contenedores de basura. Lo particular y sospechoso es que es lo único que hay. Y recuerda lo extraño que fue ver a Shosha consumir de esto cuando estaba en el hospital. Esto le intriga y termina llegando hasta la fábrica donde se los envasa. El líquido que contiene no es leche, es el producto de la mezcla de un polvo blanco que encuentra con agua. Con esto crea sus conjeturas y experimentos, los cuales comienza a grabar en video para los demás. Pero su hallazgo más importante se da cuando rastrea la bodega de donde se fabrica y está la materia prima del polvo. Allí, en un gran congelador, se encuentra con algo perturbador. Se encuentra con partes de personas. Cadáveres congelados en partes que pronto sabrá que es uno de los ingredientes para producir el condensado y refinado final del polvo. Al creer haber descubierto algo que hará que el resto de inmunes esté en contra de la unión, decide esta vez no enviar los videos como antes, sino ir directamente a Las Vegas, donde sabía que una de las 5 personas que habla su idioma, el señor Diabaté, estaba. Luego de conducir por 8 horas, llega a una ciudad vacía por su presencia y en el intento de sorprender a Kumba, quien hace unas horas disfrutaba de una fantasía al estilo James Bond, termina siendo sorprendida al conocer que él, como el resto de personas no unidas, excepto ella y Manusos, ya conocían del líquido y de su perturbador origen.
Por medio de un video explicativo se entera de que, debido a que su mandato biológico les impide cazar animales, cosechar plantas y usar cualquier ser vivo para su alimentación por considerarlo no pacífico, están presentando un déficit calórico que están siendo reemplazado con el líquido descubierto por Carol. Este compuesto contiene diversos productos, pero también entre un 8 y 12% de proteína derivada de humanos que han fallecido previamente y que han sido almacenados con este fin de eficiencia en el consumo de recursos. La voz en la pantalla le aclara que esta es una medida extrema y que de poder elegir no consumirían este compuesto. La antropofagia de por sí es muy peligrosa y jamás se la harán consumir a ella, pero por ahora no tienen otra alternativa, dejando como advertencia que, si no encuentran otra solución, las reservas de comida mundiales que ya existían antes de la Unión solo les durará 10 años. Luego de eso se enfrentarán ante un declive poblacional por inanición. Esto desmoraliza a Carol, quien había creído encontrar una esperanza para unirse contra ellos, pero termina dándose cuenta que los demás en realidad, aparte de estar habitualmente en contacto entre sí, la están dejando de lado, tratando de encontrar una solución para ayudar a la Unión a producir más comida. Todo esto es fuerte para Carol. No está salvando el mundo, sino siendo excluida de él por su actitud. Prácticamente está más sola de lo que creía, y verla llorar es apenas un espasmo de lo que debe sentir. Kumba se da cuenta de esto, y aunque sienta cierta pena y empatía, espera que se marche pronto para volver a recuperar las atenciones y lujos que le da la Unión. Antes de irse, él le comenta que el día anterior la Unión encontró la forma de convertirlos, pero en vez de ser una mala noticia, debido al procedimiento que deben seguir, el cual es adaptar el virus a sus células madres en un proceso invasivo para el cuerpo, cualquiera quien no quiera pasar por esto se puede negar. Esto es un alivio para Carol, quien inmediatamente lo comprueba preguntándoles y haciéndoles saber su decisión de no querer ser parte de ningún procedimiento para extraer sus células madres. Y ellos, por medio de una pantalla, le aseguran que respetarán su decisión. Esta noticia añade un punto de inflexión para la actitud de Carol, quien ahora se siente más segura y en sus primeros días disfruta de su soledad. Mientras tanto, Manusos, aún confinado, logra terminar de revisar todas las señales, descartando todas excepto una que no sabe qué es. Cuando la sintoniza nuevamente, emite un sonido repetitivo, casi industrial, como una señal de interferencia que pronto descubrirá que está vinculada a la Unión. Antes de esto, recibe en un videocassette la grabación de Carol. Ahí se entera de que hay otros 12 como él, que existe la posibilidad de revertir la Unión, de que los unidos no pueden mentir, y otros datos que lo animan a guardar la dirección de Carol en su libreta de señales y salir de su encierro. Aún con precaución, el primer lugar que visita es su casa, donde aprovecha para comer algo. Luego de recoger ciertas cosas, se monta su carro con la clara convicción de emprender un viaje por carretera hasta Nuevo México. Recorren su descapotable cientos de kilómetros tomando la gasolina de los autos abandonados y dejando el pago correspondiente. La ayuda que pueda necesitar se le ofrece a la Unión con cada persona que se encuentra, pero él no les dirige la palabra. Claramente Manusos es muy parecido a Carol por sus convicciones y terquedad, una que presumimos que se debe a sus creencias religiosas. Pero ahora, en su camino hacia Panamá, se encuentra con la dificultad y el riesgo de atravesar el Estrecho del Darién, una de las zonas más peligrosas del mundo debido a su condición selvática y que por la cual no puede ir en vehículo porque no hay carreteras. La Unión le advierte de los peligros y le pide que no lo haga, pero él no les haría caso aunque su vida dependa de ello. Los primeros días se las arregló como pudo en un ambiente bastante hostil, pero luego de varios días y de sobrellevar una infección por una herida, sucumbe ante el cansancio y antes de desfallecer, es rescatado por ellos. Mientras tanto, la tranquila estabilidad de Carol pidiendo y haciendo lo que quiere en una ciudad vacía dura 40 días. En ese punto su negación de soledad ya la comienza a afectar. Indiferente hasta de su propia seguridad, nos refleja que su humanidad la ha dominado. Y lo que conocíamos hasta ahora como una mujer fuerte, cínica de la vida y casi siempre inconforme, escondía la inseguridad de un pasado marcado por el rechazo y la incomprensión acerca de su sexualidad, algo que mantenía oculto y sedado con su afición por el alcohol. Pero ahora todo eso ya no bastaba, y ella lo sabía. Su soledad la iba a matar, y más que por miedo, su debilidad y su pasado asimilando el rechazo lo obliga a escribir un mensaje para que la Unión vuelva. Muchas veces no consideramos la estabilidad humana ante situaciones como estas, y no tendríamos nada que juzgar,
Pero hay que tener en cuenta que la Unión sí lo sabe, y se ve cómo se aprovecha de todo esto para que, en este caso, quebrar a Carol. Las siguientes horas, los siguientes días, serán de reconciliación, no con ellos, sino con sus sentimientos y estabilidad. Aunque no lo diga, necesita de esa atención. Aunque se muestre fuerte, anhela tocar a alguien. Sin embargo, no está embriagada de deseo, aún recuerda quiénes son ellos. Y cada oportunidad que tiene también le sirve para conocer, sin violencia, quiénes son y cómo funcionan. Por medio de esto, conoce que su forma de comunicarse se basa en el uso del campo electromagnético del cuerpo humano. La describe como una carga eléctrica natural que todos poseemos, pero que en este caso Carol no está usando. Carol pregunta, So, like radio? pero es más que eso. Su comunicación es algo no consciente, homeostática, tanto como un latido, tanto como respirar. Shosha dice que su comunicación no se basa en sentir todo a la vez. Eso sería abrumador, pero sí notan cuando sucede algo. Y cuando se trata de que todos sepan lo mismo, existe un pequeño espacio de tiempo en el que un mensaje es asimilado, el cual da sentido a su pequeña desconexión del mundo que hemos visto hasta ahora. También habla un poco de Kepler 22b, habla de cómo se imaginan a los seres que lo habitan y cómo enviaron la señal, dándonos a conocer que su unión no implica tener conocimiento de algo externo. Es más como conocer que su existencia es un regalo de otro mundo. En este punto cabe preguntar, ¿con qué fines fue enviada la señal? La serie no responde a esta pregunta, y a nuestra interpretación pueden llegar decenas de hipótesis, pero voy a destacar 3. Primero, la conquista por fases. En esta se puede conjeturar que la señal fue enviada para debilitar nuestra fuerza de resistencia ante una invasión alienígena. Esta hipótesis se enmarca en el hecho de que no se necesitan armas, sino la ingenuidad o ambición de la víctima para caer en una trampa que inhabilite su poder de resistencia. Es algo que ha sucedido más de una vez en nuestra historia y sigue sucediendo en otros contextos, y es un evento de preocupación si es que alguna vez nos encontramos en esta situación. 2. La señal es una herramienta. Esta hipótesis nos hace preguntar si nuestra individualidad es un fallo evolutivo que eventualmente nos terminará destruyendo. Entonces, la señal sería una herramienta de evolución para una civilización que quiera alcanzar su máximo potencial, no solo en su planeta, también fuera de este. Esto deja de lado cualquier individualidad y se centra en un factor común, tal y como lo sería en una mente colmena. Tercero, la señal son leyes de una civilización muerta. Esta hipótesis se enmarca en la idea de que si una civilización encontró la forma de opacar su declive por autoaniquilación, vería como moral el fundamento de compartirlo. El asunto está en que nada es perfecto, y lo que veríamos como una ventaja promocionando la paz y la felicidad afectaría el cimiento básico de nuestra evolución, el cual es la autoconservación, la supervivencia del más apto. Como sabemos, la unión en pluribus tiene sus propias reglas para no dañar a ningún ser vivo y propagarse, pero debido a esto se están quedando sin alimento. La humanidad nunca ha sido un ser amigable con el planeta Tierra, y si la señal es un regalo que nos promete un paraíso pero no se adapta a nuestra naturaleza, seríamos una civilización que eventualmente moriría. Todas estas hipótesis pueden encontrar su resistencia en lo que aún no sabemos, pero lo que sí sabemos es que ellos se sienten agradecidos con quienes enviaron la señal, y aunque no los puedan llegar a conocer, se sienten obligados a compartir el regalo que les han dado, de transmitir la señal desde la Tierra a todas las partes del universo que puedan. Para ello, están construyendo una antena gigante y planean utilizar toda la energía de la Tierra para que les permita tener todo el alcance posible. Carol, por su parte, acumula todo este conocimiento y aunque por dentro vive un conflicto interno por no hacer nada con ello mientras disfruta de su atención, reconoce que todo es una forma de manipularla. Todo el trato que la unión le da es una forma de neutralizar una amenaza con amabilidad, y en el caso de Carol han tratado de no atacar sus argumentos, sino su soledad. Ellos aceptan que saben que ella no se rendirá en su lucha. Aún así, pasan días en un estado en el que nada cambia, hasta que sí lo hace. Manusus había sido llevado a un hospital en Panamá. Una vez consciente pero drogado y adolorido, obliga a que lo dejen marcharse tomando una ambulancia para seguir su camino hacia Nuevo México. Su necedad lo había hecho curarse a sí mismo de sus heridas, y ya casi recuperado cruzaba la frontera. Su llegada no sería lo que esperaba. Aunque Carol es alertada de su visita, ella no le brinda la confianza que le daría a un aliado.
El idioma es una barrera que pronto superan con tecnología. Mientras tanto, él se percata que Carol no tiene la misma actitud hacia la unión que pudo ver en su video. Ella le dice que, cuando lo necesite, puede llamar a alguno de ellos mientras le muestra una de las casas vacías de sus vecinos para que se hospede ese día. Al dejarlo solo, ella se queda dormida luego de su respectiva dosis de alcohol diaria. Cuando despierta logra ver el carro de Shosha estacionado e inmediatamente va hacia ellos e interrumpe su conversación. Es claro que Carol no confía en Manhusus, así que le pide a Shosha acompañarla, pero él recurre a llamar a otra persona de la unión. Shosha le comenta que respondió a todas sus específicas preguntas y que, como sabe, no podía negarse. Justo en ese momento le pide no alarmarse mientras se recuesta y comienza a convulsionar. Ella no sabe por qué está pasando esto otra vez, pero rápidamente interpreta que no fue su culpa. Al llegar nuevamente a la otra casa encuentra a Manhusus revisando a otro sujeto de la unión mientras está convulsionando. Carol le pide que pare, pero él no le presta atención y rápidamente va a la ambulancia y entre sus notas encuentra el número de la señal 8.613.0 que había detectado antes. Por medio de un radio de señales portátiles la sintoniza y puede escuchar que la señal, justo en esos momentos, es diferente a la que había escuchado la primera vez. Pero esta vuelve a cambiar cuando la unión comienza a recuperarse, así que este los vuelve a alterar con un grito, y una vez más, esta vuelve a cambiar. Mientras tanto, Carol, asustada, no entiende nada y cree que está matando a millones, pero él le comienza a hablar al sujeto como si necesitase que vuelva en sí, como si estuviese en un trance. Antes de seguir haciéndolo, Carol llega con una escopeta y lo amenaza para que pare. Pronto la unión se recupera y decide marcharse lejos de la ciudad, lejos de Manhusus. Aunque posiblemente ninguna persona murió ya que él les advirtió lo que iba a hacer, Carol en esta situación no se queda a preguntar qué es lo que intentaba hacer o qué es lo que descubrió. En vez de eso, se va con Shosha. En este punto ella se siente a salvo porque cree que no la pueden convertir y ya estaba cansada de intentar cambiar una situación con la cual ahora se siente cómoda. Así que se va mientras Manhusus se queda solo en Albuquerque. Asimilar la decisión de Carol para nosotros no debería ser ninguna sorpresa. La hemos visto acostumbrarse a su nueva normalidad luego de haber pasado un tiempo sola. Un tiempo y sentimiento que mucho antes de que la unión se fuera de la ciudad ya sentía. Tal vez Manhusus no lo entienda, tal vez solo crea que ella está enamorada de Shosha, pero la verdad está en que es la parte que menos le interesa. Lo que creemos que acaba de descubrir puede ser una posible esperanza de volver a todos a la normalidad. Aunque la serie no lo explique, se teoriza que 8.613.0 kHz es la frecuencia HF en la cual se comunica la unión. Y como lo expliqué anteriormente, lo particular del HF es que son ondas que rebotan en la ionosfera para alcanzar distancias intercontinentales. Si se quisiera construir una red a escala planetaria usando solo biología, se usaría la banda HF. Es posible que eso sea lo que exactamente hace el virus. Convierte las neuronas en receptores biológicos y posiblemente también en transmisores, alcanzando la unión de todos alrededor del mundo en una red. Esto convertiría a cada ser humano en una antena biológica que estaría vinculada a una frecuencia que rebota por el mundo. Pero tal y como dijo Shosha, ellos no sienten todo a la vez. En una señal de radio eso sería demasiado rápido, así que es posible que la frecuencia en principio no transmita contenido, sino sincronización. Eso daría explicación a la interferencia que causa Carol y Manhusus a gritarles de cerca. No están transmitiéndoles enojo o negatividad, están causando una interferencia debido a su firma neuronal incompatible. Eso también explicaría por qué ya no están disponibles las señales de telefonía celular. Posiblemente se han deshecho de todo lo que pueda llegar a interferir y dejar desincronizada la unión. Aún así, eso no quiere decir que no se comuniquen entre sí. De hecho, lo hemos visto muchas veces. Pero es cuando lo hacen que se ve el delay, una latencia que sucede en su red cuando consultan algo que no saben de antemano, dando todo el sentido del mundo a un hecho particular que la serie nos ha estado mostrando continuamente en la introducción de cada capítulo. En este hemos visto cómo este canto es acompañado por esta animación en forma de propagación de ondas. ¿Y si lo que vemos es el sonido de 7.000 millones de mentes sincronizadas? Desde el inicio de la serie nos ha estado mostrando esto como explicación, donde solo cabrá esperar que se confirme. Volviendo al resumen, las siguientes semanas Shosha y Carol estarían en distintas partes del mundo disfrutando de una libertad y comodidad que antes no se había podido permitir.
sumergida en una ilusión a la cual intentaba hallarle validez incluso en lecturas de ficción como la del libro La mano izquierda de la oscuridad de 1969. Esta historia de ciencia ficción se centra en el viaje de un emisario humano a un planeta donde el concepto de género hombre-mujer no existe. Aquí él enfrenta una lucha cultural por entender este constructo mientras intenta cumplir una misión. Seguramente Carol siente que le falla a la humanidad al creer que puede formar una relación con Sosha y por ende con la unión. Pero no puede evitar sentir placer, e incluso acepta que siempre ha sido el tipo de persona que no puede disfrutar el ser feliz, que siempre que lo disfruta tiene la sensación de que en un instante acabará. Casualmente es lo que pasa. Mientras conversaba con Sosha, ella le comenta que toda esa felicidad que siente es algo que solo puede mejorar, hablando directamente de la unión. Esto cambia el humor de Carol, quien pregunta si todavía necesitan de sus células madres para convertirla. Sosha le responde que sí, pero ahora no necesitan extraerla de su cuerpo. Tienen una alternativa que se ha estado mostrando durante la temporada. Aproximadamente hace 7 años, Carol congeló sus óvulos con la idea de que en un futuro podría formar una familia con Helen. Ahora esos mismos óvulos están en una investigación por la unión para que por medio de un proceso que involucra paciencia y tiempo, extraer las células pluripotentes de Carol y así convertirla. Esto derrumba su ilusión de seguridad y la devuelve a la realidad, preguntando lo inevitable, How long do I have? sin encontrar consuelo en su respuesta. A month. Hopefully, no more than 2 or 3. Sosha le insiste en que todo lo que hacen es porque la aman. Incluso añade como ejemplo y pide que hable con Kusumayu, una de las 13 personas inmunes, quien ya no lo era porque 3 días antes ya se había unido a ellos. Esto no mejora la actitud de Carol, quien pronto vuelve a su casa interrumpiendo la lenta investigación que Manusus hacía sobre física, electricidad y sobre todo de ondas estacionarias. Este párrafo en particular simplificadamente señala que la corriente, o señal, a lo largo de una antena sube y baja siguiendo un patrón de onda, cero en algunos puntos, más fuerte en los intermedios. Esto debido al comportamiento de las ondas de radio. Cuando Manusus escribe la palabra bucle, debe estar pensando que los humanos en la Unión están atrapados en un bucle de frecuencia con la señal en su nivel más intenso. Y la pregunta de cómo poder interrumpirla para llevarla a cero es una que por el momento se queda sin respuesta porque Carol llega en un helicóptero con una carga disuasoria importante para ambos. En la cabina, las palabras sobran mientras mira a Sosha. Ella sabe que es una despedida y sus ojos muestran lo difícil que es aceptarlo. Le dice a Manusus lo que quería escuchar, You win. We saved the world. acompañado de la sorpresa dentro del contenedor. What is this? Atom bomb. Sin duda Pluribus es una excelente historia de ciencia ficción que no se centra en una invasión alienígena y va más allá mostrándonos cómo reacciona la condición humana ante diferentes escenarios, con personas complejas que dejan siempre la visualización de una pregunta, incluso con filosofía en el espectador. Y aunque la pregunta clave es si solo bastará apagar la señal para salvar a todos, eso es algo que no descubriremos hasta su próxima temporada. Por el momento, te invito a compartir el video, suscribirte y dejar tu like si aún no lo has hecho. A continuación, puedes ver otra historia de ciencia ficción donde la amenaza alienígena sí es una cuestión de vida o muerte.